Muy buenas tardes, señoritas, señores. Una vez más, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al desarrollo de esta clase, como lo es Introducción a la Oratoria Jurídica. Como siempre, es un verdadero gusto y un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la asignatura. Vamos a seguir observando los temas concernientes a la materia que vamos a tratar y a profundizar de manera mucho más amplia, ¿sí? Para que ustedes puedan adquirir un conocimiento más profundo acerca de estos tópicos que resultan elementales para tener un buen desenvolvimiento. En este caso, de forma particular, conocer en sí de manera más determinada la clasificación del discurso, ¿sí? Eh, Clasificación que resulta importante conocer por el mismo hecho de lo que habíamos estado hablando y de lo que hemos estado manifestando, que estamos partiendo desde la generalidad hasta llegar a lo particular. En este sentido, lo que nosotros vamos, en lo que nosotros vamos a profundizar va a ser en el discurso oratorio. Pero siempre es elemental tener una visión y una perspectiva mucho más global y mucho más amplia para conocer todos los puntos y todos los parámetros correspondientes dentro de esta temática que estamos observando, ¿sí? Y que en sí ustedes mismos se van a poder percatar en lo posterior que son de aplicación incluso en el ámbito ¿sí? Por el mismo hecho de que, como lo hemos venido tratando, cada uno de este tipo de clasificaciones se desarrolla, ¿sí? En ciertos escenarios y con cierto público determinado, buscando en sí ciertos propósitos que resultan elementales de conocimiento práctico. Ariel Villegas, Steven Soto, por favor, encender las cámaras. Creo que ya no tengo que estarles repitiendo lo mismo en cada clase, ¿sí? Por lo que ya hemos venido observando, incluso desde la clase de la semana anterior, habíamos ya tratado en sí lo concerniente al discurso. Hemos aprendido de manera muy puntual lo que corresponde a conceptualizaciones, a contenidos. Habíamos tratado de esta manera también sobre las características del discurso, ¿sí? Sobre las formas y los tipos también de discurso. Y el día de hoy vamos a profundizar y vamos a ahondar más en el ámbito observando la clasificación, ¿sí? De el discurso. Que esto en lo posterior nos va a permitir a nosotros ya desarrollar de manera específica el discurso en el ámbito jurídico, ¿sí? Y que por ende es utilizado y aplicado a través de la oratoria. Con este preámbulo, muchachos, vamos a dar inicio a la presente clase. Iniciamos. Dentro de lo correspondiente al contenido de esta semana, como ya les había manifestado, vamos a tratar sobre la clasificación del discurso, ¿sí? ¿Qué era el discurso? ¿Qué habíamos manifestado que era el discurso? A ver, ¿qué era el discurso? De lo que nosotros ya hemos estado viendo de forma progresiva. Una expresión oral. Ya, gracias, Leslie. ¿Qué más era el discurso en sí? La expresión de información de un orador hacia los oyentes o el auditorio en general. Ya, gracias, Leslie. Sí, ¿no es cierto? ¿Alguien más? ¿Qué entendieron por discurso ustedes? Una forma de comunicación oral. Ya. También si viene a hacer esta transmisión,
¿sí? Desarrollada de forma oral, en la cual una persona, en este caso el orador, transmite cierta información o ciertos datos a un público determinado, ¿no es cierto? Es por ello que nosotros ya vamos observando y estamos observando incluso dentro de los tipos de discurso, que hay ciertos tipos que son necesarios dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? Que de hecho son aplicables ¿en qué? En relación a los escenarios del público, ante el cual nosotros vamos a tener que dar a conocer o exponer estos discursos, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando una ponencia para transmitir algún cierto punto de argumento, punto de vista, nosotros vamos a tener que aplicar estos conocimientos de forma muy puntual. Y dentro de esto, de total relación, coherencia, congruencia, también vamos a observar esta clasificación, ¿sí? Tenemos varias clasificaciones desarrolladas por autores, ¿sí? Cada una de ellas con sus particularidades, cada una de ellas con sus peculiaridades, ¿sí? Resultando totalmente esenciales para que nosotros podamos, sí, en este sentido, desarrollarnos de manera correcta y adecuada. Y una vez más, teniendo en consideración en sí la oratoria, que es el punto y el factor clave dentro de esta asignatura, que lo hemos venido analizando y estudiando y desarrollando a lo largo de estas semanas, ¿verdad? En el cual debemos llegar a obtener un propósito a través de la puesta en práctica de los mismos, ¿sí? En este sentido, ¿qué vamos a lograr con la clase de la presentación? Nosotros vamos a conocer la clasificación general del discurso. Nos permitirá adquirir un conocimiento más amplio sobre el mismo, aprendiendo sobre los componentes necesarios dependiendo de los diversos escenarios, ámbitos y medios en los que llega a desarrollarse y a ponerse en práctica el mismo, hasta llegar a lo particular como lo es el discurso oratorio, ¿sí? Y aquí de hecho viene a ser directamente conectado al discurso jurídico, ¿sí? Puntos elementales, como les había manifestado, nos vamos a revisar y a realizar un análisis de la clasificación mucho más amplia, ¿no? Mucho más general de este tipo de discursos. Y con ello vamos a seguir desarrollando conocimientos, ¿sí? Que nos van a permitir tener una comprensión amplia y total sobre lo que vamos a conocer, ¿sí? Acerca de los componentes de este discurso. Ya hemos visto y hemos hablado que incluso la estructuración, los contenidos de los discursos deben ser realizados y desarrollados dependiendo de escenarios, de ámbitos, de medios, ¿sí? Del público al cual nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque dependiendo de ello, nosotros vamos a tener que organizar este contenido. Perfecto. Partiendo desde este punto, vamos a observar una clasificación inicial del discurso, ¿sí? Primera clasificación. Atiende a la motivación del discurso. Te interesa conocer cuál es la razón y oportunidad en que se produce el discurso. En este sentido, tenemos claro que vamos a darnos cuenta que vamos a realizar un análisis dependiendo de la razón, ¿sí? Cuando hablamos de oportunidad, estamos tratando sobre en sí, podría denominarse como por la ocasión, el evento, la razón, ¿sí? En los que se llega a producir un discurso. Nosotros ya habíamos visto la amplitud de aplicación
de aplicabilidad de este tipo de discursos que llegan a desarrollarse, ¿sí?, dentro de nuestro entorno, en las diversas facetas, las diversas áreas, en las diversas materias, que una persona va cumpliendo a través de su vida cotidiana incluso, ¿sí?, de manera regular. Es por ello que en esta primera clasificación ustedes se van a poder dar cuenta que incluso los lugares, o dependiendo de los eventos, o dependiendo de las razones por las que lleguen a considerarse necesarios estos discursos en los diversos ámbitos, van a tener ciertas particularidades e información que va a formar parte del contenido, ¿sí? En este punto de partida, sí, tenemos al discurso que sobrepasa. Son propios del uso social. Suelen producirse en los banquetes y fechas importantes, ¿sí? En este caso, ya tenemos claro, ¿no?, que aquí cuando nos habla de uso social, se refiere en sí a la interacción que nosotros tenemos como seres humanos, ¿sí? ¿Con quién? Con nuestro entorno. ¿Con quién? Con los seres que habitan y que forman parte de nuestro entorno, de nuestro medio, ¿sí? Por eso aquí tenemos claros ejemplos, ¿no?, que pueden ser discursos que se dan tal vez en banquetes, o tal vez en fechas importantes de conmemoración o de celebración por algún tema en particular, ¿sí? Estos son los discursos de sobremesa. Generalmente este tipo de discurso tiene como objetivo solo las palabras del momento, ¿sí? Es decir, vamos a transmitir a través de la palabra un mensaje que tenga relación, dependiendo del tópico, del tema, del medio, del escenario sobre el cual se está desarrollando, ¿sí? ¿Sí? Se trata de entretener, de recordar hechos, de contar anécdotas apropiados al tipo de personas, es decir, al público que están reunidas y que son quienes van a recibir este mensaje. Aquí nosotros tenemos varios ejemplos, ¿no es cierto? Tenemos muchas veces un cumpleaños, ¿sí? Tenemos un discurso tal vez de un matrimonio, que dependiendo de ello nosotros vamos a ir adecuando este contenido para que podamos llegar a cubrir todos estos puntos, ¿no?, que resultan tan importantes y que van a ser el pilar fundamental. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a alcanzar ese tipo de propósitos o de objetivos antes propuestos, ¿no?, a la intervención y el desarrollo del mismo. En sí, estos vienen a ser los discursos de sobremesa. Tenemos los discursos informativos. Ustedes recordarán que incluso el informar es una de las características del discurso, ¿verdad? Resultando también elemental este tipo de discurso, siendo incluso dentro de los más básicos en el desarrollo aplicativo del mismo. Se trata de aquellos mediante los cuales el expositor trae a conocimiento del auditorio algo que esté desconocido. En sí, ¿qué quiere decir esto? Que transmite conocimientos, transmite información que nos va a permitir tener un desarrollo cognitivo mucho más amplio sobre algún tema en particular. Y de hecho que puede resultar beneficioso porque puede o darnos a conocer algo, una información, un tema, un contenido sobre un particular del cual nosotros teníamos desconocimiento, o también
puede llegar en este caso a ampliar de forma mucho más técnica, mucho más precisa, mucho más detallada que un conocimiento previo o básico que pudimos llegar a tener en algún sentido en relación al tema a tratar. El orador debe presentar esta información en forma clara e indubitable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta información no puede permitir que exista, ¿sí? Que después de su desarrollo pueda existir algún tipo de duda, ¿sí? Algún tipo de vacío, algún tipo de incredibilidad en este sentido al tema que se llegó a desarrollar. Por ende, nosotros debemos remitir y transmitir información que sea clara, que sea precisa, que sea comprobada, que sea verídica, ¿sí? Que sea concreta, para que no exista ningún tipo de duda sobre el contenido que estamos dando a conocer y que estamos transmitiendo en este sentido al público o a las personas a las cuales nos estamos dirigiendo. Además, debe esmerarse por hacer interesante su exposición para lograr la atención de su público. Esto es algo que de forma permanente hemos venido observando, ¿no es cierto? Que incluso desde el ámbito oratorio resulta elemental el llamar la atención, el crear un interés, en crear esta atención de las personas a las cuales nosotros nos estamos dirigiendo. De manera permanente hemos estado observando que sigue apareciendo, ¿no es cierto? En todos los temas que hemos ido observando y hemos ido desarrollando. Este propósito de crear interés, de llamar atención, crear un impacto en el público, ¿sí? De que ellos se lleguen a interesar en lo que nosotros estamos manifestando, es importantísimo. Porque ya hemos venido hablando, ¿verdad? De que resulta elemental no aburrir al público, no cansar al público, no causar desinterés. ¿Por qué? Porque el momento en el cual se llegan a obtener este tipo de resultados ya se contrapone con el propósito y la meta que nosotros hemos estado persiguiendo. Es el de convencernos, ¿cierto? Y en este caso es el que nos lleguen a prestar atención, ¿sí? Por eso resulta importante que siempre tengamos en cuenta estos puntos que nos permiten llegar a crear una conexión con el público al cual nos estamos dirigiendo y que por ende va a repercutir en lo posterior ya dentro de los resultados que podamos llegar a obtener. De acuerdo a la información que proporcionan y a la forma de hacerlo, se subclasifican. Es decir, vamos a tener una subclasificación en este sentido, dependiendo de la información y de la forma en la que se desarrollan estos discursos informativos. Dentro de ellos tenemos los narrativos. Dentro de los narrativos se localizan los históricos, en los cuales el expositor relata hechos o acciones de relevancia. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos aquí a narrar, ¿sí? Alguna información de carácter histórica, vamos a narrar tal vez alguna historia que tenga relación con el tema o el tópico a tratar, vamos a narrar o a dar a conocer los hechos que se presentaron o las acciones que realizaron ciertos personajes que tengan obviamente total relevancia, ¿sí? Con lo que nosotros hemos estado observando. Por eso son narrativos. ¿Qué hace este tipo de discurso? Narrar, ¿no es cierto? Crear una narración de este tipo de acciones o de actividades o de hechos, ¿sí? Esos son los discursos narrativos. Los descriptivos. ¿Qué es describir? ¿Qué es describir para ustedes?
Da las características de cualquier tipo de cosa, objeto, algo. Ya, correcto, ¿no es cierto? Gracias, Del. Describir es eso, ¿no? Es detallar, ¿sí? Explicar las características de algún tipo de objeto, de algún tipo de persona, de algún tipo de situación o de circunstancia. Eso es describir. Son aquellos en los cuales se grafica el detalle, al detalle situaciones, sitios y hechos y se presentan al auditorio como si se tratara de fotografías orales, ¿sí? Yo qué sé, planteo un escenario, ¿no? En el cual hablo de, en este sentido, en la ciudad de Guaranda, el Parque Central en los años de 1950 tenía una vasta vegetación en la que se podía observar que existían pájaros de todas las especies y flores de los diversos ámbitos que adornaban este paisaje. Sí, ¿qué estoy haciendo? Describiendo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estoy describiendo, estoy en este sentido explicando a detalle un paisaje, un entorno, ¿sí? A eso se refieren este tipo de discursos descriptivos. No necesariamente tiene que ser solamente un paisaje, podemos describir personas, podemos describir acciones, podemos describir hechos, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir esto? Que nos va a detallar, ¿no? De forma precisa cada uno de estos aspectos que pueden llegar a expresarse a través de estos discursos. Discursos expositivos, ¿sí? Son aquellos que relatan el funcionamiento u organización de alguna entidad, ocupación o en general. Exponen cómo ocurre o debe ocurrir algo. Aquí prácticamente vamos a dar a conocer, ¿no es cierto? Algún tipo de procedimiento, algún tipo de proceso, transmitir algún tipo de información en relación a un tema en particular para que sea de conocimiento mucho más general y más amplio por este grupo. Tenemos los discursos de persuasión, importantísimos para el mismo hecho de lo que nos corresponde a nosotros. Este tipo de discurso suele ser utilizado por ¿quién? Por el orador jurídico, por el mismo hecho de esta palabrita, ¿no es cierto?, que de forma permanente ha venido apareciendo en todo el contenido que hemos observado por la total relevancia y el propósito que nosotros vamos a percibir. ¿Quién pretende persuadir a su audiencia, ¿sí?, sobre la razón de su causa? En la medida en que este tipo de discurso se ha utilizado adecuadamente, el orador jurídico se acerca al éxito de su labor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos hablado de la persuasión, que es el medio en el cual nosotros logramos que las personas, en este caso de forma particular, hablando en un ámbito jurídico, los administradores de justicia, adopten como propios o acepten nuestros criterios de argumentos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que ellos tomen un lugar a favor de nuestro planteamiento, ¿sí? Es decir, que nosotros, si somos abogados y llegamos a obtener el conocimiento del administrador de justicia, del juez, hemos sido exitosos en nuestra labor, ¿verdad? ¿Sí? Ese tipo de discurso se subdivide en tres categorías. ¿Sí? Aquí también el discurso persuasivo, nosotros vamos a observar tres categorías y ya se van a dar cuenta por qué son tan elementales este tipo de discurso. Es importantísimo para el orador político. Discursos de estímulo. Tienen como objeto despertar emociones en la audiencia. ¿Sí? Se usan en las bienvenidas, que se tributa a alguna persona especial o por algún motivo en especial. Pueden ser patrióticos o de otra índole. Nosotros ya hemos visto que en una argumentación jurídica, el utilizar factores que lleguen a la susceptibilidad de las personas, es decir, a crear un impacto en las emociones del público,
es importante para que nosotros podamos persuadir al mismo, ¿no es cierto? A través de este tipo de estímulos, ¿sí? De este tipo de emociones, de sentimientos, ¿sí? De sensibilidad. Podemos llegar a que el público pueda, en este sentido, impulsar nuestra postura, ¿sí? O nuestra argumentación, o la información que nosotros estamos dando a conocer, ¿sí? De forma muy puntual. Tenemos los discursos para convencer. Se trata de un discurso que pretende llegar al pensamiento del oyente y cambiar su posición sobre un determinado asunto o reafirmarla en caso de existir dudas en su texto. Y esto ya lo habíamos visto también. ¿Por qué? Porque convencer nos va a permitir a nosotros que incluso de ser el caso de que el público o la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, por más ideología contraria a la nuestra que lleguen a tener, nosotros si aplicamos el discurso para convencer de una forma adecuada, de una forma correcta, utilizando los contenidos, utilizando los estímulos, utilizando las técnicas correspondientes, ¿sí? Nosotros vamos a poder cambiar su posición. Es decir, hacer que ellos tengan una visión diferente desde una perspectiva o un punto de vista distinto, ¿no es cierto? Es decir, desde nuestro punto de vista, esto va a permitir que nosotros lleguemos a convencer. O de ser el caso de que compartan nuestro criterio, nuestra ideología sobre algún tema en particular, simplemente consolidarla, ¿no es cierto? Es decir, reafirmar este criterio y con ello que exista un convencimiento absoluto y total del público. Y el discurso para motivar. Mediante este tipo de discurso se motiva al oyente para que actúe de una manera determinada por el orador. Para que este discurso cumpla su cometido, debe causar en el oyente el deseo vehemente de hacer lo que el orador quiere que haga. No sé si ustedes tal vez alguna vez han escuchado algún orador, algún motivador. No, nunca. Bueno, hay un motivador que a mí me gusta mucho escuchar. Y búsquenlo, les va a gustar. Se llama Daniel Javid. ¿Sí? Es, es excelente. Ustedes solamente escuchen un discurso de Daniel Javid y van a sentirse capaces de lo imposible. ¿Sí? Por eso, este tipo de personas utilizan estos discursos para motivar. ¿Por qué? Porque si ustedes tal vez son inseguros y escuchan un discurso que trate sobre este tema, a ustedes se les va a desarrollar, se va a sembrar esta semillita de ¿qué? De confianza. ¿Sí? Si ustedes se sienten derrotados y en este sentido escuchan un discurso que trate sobre el continuar a pesar de las adversidades, ustedes van a salir con esa predisposición de comerse al mundo entero. ¿Sí? Y este tipo de discursos es buenísimo. ¿Por qué? Porque nos permite desarrollar y crecer en todos los sentidos y ámbitos posibles que forman parte de un ser humano. ¿Sí? Por ende, si se dan cuenta que todos estos nos permiten a nosotros persuadir a las personas y por ende tiene una relación estrecha con el discurso oratorio. ¿Sí? Qué importante que ustedes tengan una comprensión total sobre esto. Sin más, muchachos, ha sido un verdadero gusto. Vamos a llegar hasta aquí.